Can Yaman explotó. Y no es un titular cualquiera. El turco, que siempre se ha mostrado súper tranquilo, parece que ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Y la verdad creo que ya tocaba, ¿no? Mira, lo que se cuenta es que el otro día, en un evento en Italia, se le vio súper tenso. De hecho, hay vídeos que circulan por ahí y se le ve como que aguanta la respiración con la mandíbula apretada. Vamos, que no estaba para tonterías. Y todo esto después de meses y meses aguantando rumores, preguntas incómodas, críticas por su relación con, bueno, ya sabéis con quién. Para ser honestos, yo creo que Can ha tenido una paciencia de santo. Piensa en todo lo que se ha dicho de él. Que si es un mujeriego, que si su relación es un montaje, que si ahora se ha metido con una, que si mañana con otra. Y no solo eso, también las críticas sobre su físico, sobre su forma de actuar. Un bombardeo constante. Y él, la mayoría de las veces, respondía con una sonrisa o simplemente ignorando. Pero claro, todos tenemos un límite. Y parece que para Can, ese límite se cruzó. ¿Cuál creéis que fue la gota que colmó el vaso? Porque yo sospecho que no fue una sola cosa. Quizás fue una pregunta en particular que le hicieron en ese evento, o un comentario que escuchó, o simplemente la suma de todo el salseo que le rodea sin parar. Lo que yo veo es que Can está intentando llevar su carrera y su vida privada con cierta discreción, pero la prensa y las redes sociales no le dan tregua. Es como si vivieran de desgranar cada uno de sus movimientos. Y yo me pongo en su piel, y debe ser agotador. Tener que estar siempre con la guardia alta, sabiendo que cualquier cosa que hagas o digas se va a magnificar y se va a convertir en noticia. Yo creo que esta explosión, si es que se le puede llamar así, es más un grito de dejadme en paz que otra cosa. Es su forma de decir, soy una persona, tengo mis momentos, y no voy a dejar que me arrastren por el barro más tiempo. Y sinceramente lo entiendo perfectamente. Muchos dirán que debería haberse callado, que es parte de ser famoso. Pero vamos a ver, ¿dónde está el límite? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar que se metan en tu vida personal hasta límites insospechados? Yo creo que él se defendió como pudo, de la forma que mejor sabía en ese momento. Y la verdad, me da curiosidad qué va a pasar ahora. ¿Esto le va a dar más fuerza para defenderse? ¿Va a empezar a ser más abierto con lo que pasa, o al revés, se va a cerrar aún más en banda? Lo que está claro es que Can Yaman ya no es el mismo de antes. Ha mostrado una faceta suya que no conocíamos, y eso siempre genera expectación. Pero bueno, cambiando de tema un poco, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la paciencia de Can ha explotado de verdad, o es una estrategia para desviar la atención de algo más?